¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente acá en un programa de Paradigmas, programa que llega como siempre, con temas relevantes, temas que investigan, temas que escarban en hechos, en sucesos de la historia, la política, la religión, la filosofía, el arte, la cultura, en fin, y fundamentalmente en los seres humanos, en las personas. El día de hoy vamos a tocar un tema maravilloso, un tema excelente, un tema que va a dar un poco que hablar, que tal vez polemizar, tal vez escarbar muchas cosas con el invitado el día de hoy, con nuestro invitado, que además es amigo personal mío. Me estoy refiriendo a Abel Hurtado. Él es abogado, especialista en derechos humanos, además ha estado trabajando para el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica como becario, y bueno, pues tiene siendo tan joven, tiene una larga trayectoria en este tema de derechos humanos y en realidad en el tema de este trabajo internacional ya. Entonces, Abel, además, dicho sea de paso, Abel Hurtado ha estado en el diplomado que llevamos juntos, y ahí lo conocí a Abel, en el diplomado de Derechos Humanos de la Universidad Católica, el diplomado descentralizado, que fue hace un año y tanto. Abel, ¿cómo estás? Bienvenido. El tema del día de hoy es derechos humanos, humanos con derecho. Es un tema de tu especialidad, de tu predilección, es un tema en el cual tú ya con tu trayectoria y la experiencia que has tenido en este campo, debes pues de alguna manera ver muchas aristas o tener una visión mucha más amplia del común de abogados. Tu tema es justamente los derechos humanos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tus primeras palabras, Abel? Muchas gracias por la invitación. Realmente el tema de los derechos humanos es una cuestión que propiamente en Ancash no se toca mucho, ¿no? En el sector legal, podríamos decir, con los abogados, pero es un tema muy interesante a nivel internacional. Tú lo has dicho, me has indicado en la presentación, mi trayectoria generalmente en los derechos humanos ha sido a nivel internacional, y ahora lo que trato de hacer en realidad en Ancash es de alguna forma promover y promocionar el tema de los derechos humanos a través de conferencias en la misma universidad donde enseño, etc., ¿no? Entonces, pienso que es un tema fascinante para enseñar, para educar. Y el campo pues es infinito, ¿no? O sea, puedes empezar por un lado y luego vas avanzando, y es un mundo que nunca se acaba, y lamentablemente el tema de los derechos humanos en muchos sectores se queda en el aspecto teórico, ¿no? Dentro de la praxis no llega a su eficacia que se requiere realmente, ¿no? Porque también hay una serie de confusiones respecto a derechos humanos, ¿no? O sea, hay derechos de diferente tipo, de diferente jerarquía, diferente índole. Además, los derechos humanos han sido usados históricamente para justificar muchas cosas. Se habla de derechos humanos y hay países que hablan de derechos humanos pero los pisotean enormemente. Entonces es complejo el tema, ¿verdad? Efectivamente, el tema de la jerarquización de los derechos humanos muchas veces es entendida de forma errónea, ¿no? Porque piensan que hay algunos derechos humanos que son más importantes que los otros. Sin embargo, se entiende que el concepto de los derechos humanos en sí, la esencia de los derechos humanos, es que todos son iguales, ¿no? Indiferente a su jerarquización. Ahora, el tema de su aplicabilidad hace la diferencia posiblemente y confunde con su jerarquización, porque un derecho humano, la libertad de democracia, por ejemplo, o la libertad de expresión, etcétera, en nuestro país podría ser entendido de alguna forma y en otro país podría ser entendido de otra forma. Entonces van nivelando o desnivelando su aplicabilidad en los derechos humanos, ¿no? Porque hay teorías y teorías, ¿verdad? O sea, hay todo un abanico, digamos, de conceptos, de teorías, de fundamentos e incluso perspectivas diferentes, ¿no? O sea, que es lo que vamos a conversar justo hoy día. ¿Cuántas teorías, cuánto es lo académico que se ha trabajado en esta área? Desde la trascendencia histórica podemos decir que hay dos grandes teorías sobre los derechos humanos, ¿no?, que dan origen a los derechos humanos. Hablamos de la teoría naturalista, por decir así, y la otra teoría positivista. La primera de las nombradas indica que los derechos humanos estuvieron ahí siempre, ¿no? Que el hombre lo único que hizo fue descubrir a los derechos humanos. O sea, que son innatos. Exacto, el hombre con la inteligencia que le dio el ser divino, el creador, reconoció esos derechos, se dio cuenta que estaban los derechos ahí, ¿no? Mientras tanto, la otra corriente, la otra teoría sostiene que no, los derechos humanos son creación del ser humano, ¿no? Del ser humano para el ser humano. Entonces hay un choque ahí. Esta segunda teoría del positivismo tuvo un gran auge durante la Segunda Guerra Mundial, porque la positivización de los derechos humanos implica de alguna forma darle validez, darle la legalidad a una norma
¿no? En el sentido de su aplicabilidad. Mientras, por otro lado, se criticaba que por qué se divinizan a los derechos humanos si los derechos humanos son creados para los seres humanos, no para los dioses, una cuestión. Si había un conflicto fuerte, lo que pasa es que esta teoría del positivismo cae después de la Segunda Guerra Mundial porque cuando fueron juzgados los nazis, no, ellos dijeron simplemente nosotros recibíamos órdenes de aniquilar, a exterminar a los judíos y en nuestro país ese procedimiento era totalmente legal, ¿no? Y ahí se cae, ¿no? Entonces la humanidad se da cuenta y dice, Dios, ¿qué estamos propulsando aquí, ¿no? Por un lado, reconocemos que los derechos humanos provienen de la positivización y por otro lado, negamos que los derechos humanos son cuestiones naturales. Entonces, ahí entra un choque y ahora en la actualidad se usa una cuestión más racional, ¿no? Que es la creatividad del hombre, sirve para el hombre, pero sin embargo se entra una nueva cuestión de su eficacia, ¿no? El tema del juicio de Nuremberg y todo este tema del juicio de los nazis fue un tema importante, ¿no? Porque de alguna forma se establecía, como se sigue estableciendo hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, el tema de la obediencia debida, ¿no? O sea, una persona que asesina a otra, pero es mandada por un jerárquicamente superior, supuestamente está obedeciendo una orden y de alguna forma está exento de juicio o está exento de la justicia, ¿no? Exacto, eso fue la justificación que ellos dieron y desde el punto de vista legal totalmente aceptable, porque si sale un decreto supremo que dice aquí hay que asesinar a todos los nativos y tú estás dentro de la legalidad, estás actuando dentro de la legalidad y como tal tienes el amparo legal, estás obedeciendo una orden superior y aun por más aberrante que sea, ¿no? Entonces ahí entra el tema del conflicto real de estas dos posiciones que son irreconciliables en realidad, ¿no? Claro, porque hasta qué punto tú puedes de alguna manera justificar, por ejemplo, un asesinato que sucede, por ejemplo, en las guerras internas, en las guerras civiles o en las guerras en general, justificar asesinatos apelando a la obediencia debida y de alguna manera oscureciendo o anulando tu propio criterio, ¿no? Porque tú tienes un criterio humano y de alguna manera sabes que por lo menos hay un criterio básico, ¿no? Que es no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? O sea, de alguna forma tú no vas a matar a otro porque no quieres también ser muerto por otro, pues, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces es un poco conflictivo esta situación, ¿no? De a qué posición se puede inclinar una persona para entender los derechos humanos. Sin embargo, ha surgido una tercera teoría que es más neutral, que dice que bueno, no somos ni naturalistas ni positivistas, sino buscamos la eficacia de los derechos humanos dentro del contexto real, ¿no? ¿Y qué es eficacia entonces? O sea, ¿cómo entendemos un derecho humano eficaz? Es la implementación, ¿no? El reconocimiento a través de documentos e instrumentos internacionales constituye el derecho internacional de los derechos humanos, de donde nacen los derechos humanos. Y la fuente creadora de los documentos internacionales por el cual se reconocen los derechos humanos es la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Esto lanza qué derechos son derechos humanos y los países simpatizantes de estos derechos humanos lo que hacen es implementar en sus legislaciones domésticas a través de la Constitución, ¿no? Una vez que hayan sido implementadas en la Constitución de cada país, se lanzan programas y políticas públicas y sociales para su implementación. No es solamente reconocer un derecho humano, sino es el segundo paso y más importante es la implementación. Ahora, para implementar un derecho humano, ya sea civil o político, social, económico, cultural, es un gran problema porque muchos países en vías de desarrollo, ¿no? Tienen muchas dificultades porque la implementación de los derechos humanos también significa recursos económicos, ¿no? Claro, y eso es un tema muy especial, digamos, muy actual en nuestro país. Hay un tema minero, hay un tema de derechos humanos de quién, ¿no? Justamente el programa se llama eso, derechos humanos o humanos con derechos, ¿no? O sea, exacto, ¿quién al final tiene el derecho? O sea, ¿quién al final es, digamos, porque tú seas una persona de una ciudad más o menos grande o cualquier persona de una ciudad más o menos grande, tienes más derechos o tenemos más derechos que una persona que está en el campo, la cual puede ser violentada, apaleada, en fin. O sea, es un tema complejo, en este momento especialmente. En nuestro país. Los derechos humanos se entienden que están hechos para los seres humanos indiferente a su cuestión étnica, social, religión, política, etcétera, ¿no? Sin embargo, se entiende que los derechos humanos, hay derechos humanos y hay humanos con derechos, ¿no? Hay personas que viajan en primera clase en un vuelo y hay personas que duermen bajo el puente. Entonces, ¿de quiénes hablamos? ¿De qué tipo de derechos humanos?
hace un tiempo cuando conversamos contigo te mencionaba, si ves a una persona con un vestido muy típico golpeándole a su mujer y tú vas a defenderle, ¿no?, a separarlo, estás violando la libertad y el derecho de esta persona de golpear a su mujer, o estás defendiendo el derecho de esta mujer a no ser golpeada. Entonces, ¿en qué contexto entiendes los derechos humanos también, ¿no? Y es un tema muy interesante porque el entendimiento, incluso la aplicabilidad de los derechos humanos y la eficacia de los derechos humanos resulta importante en la cultura, en la sociedad en la cual tú quieres entender a los derechos humanos como tal, ¿no? En el contexto en el cual de alguna manera se inscriben esos derechos humanos, porque de alguna manera hay que entenderlo o en el relativismo o más bien en la universalidad. Pero ese tema, si me permite, Isabel, vamos a tocarlo en nuestro siguiente bloque de paradigmas, que al cual vamos ahora justamente, vamos a volver luego una breve pausa comercial con este tema maravilloso que son los derechos humanos, y ya con el tema específicamente profundizando en su universalidad, más bien si son universales o si son más bien relativos, ¿no? Pero luego eso lo vamos a tocar luego una breve pausa a la cual entramos a continuación. Derechos humanos y humanos con derechos es el tema que nos convoca el día de hoy aquí en Paradigmas, y para lo cual estamos conversando con el abogado especialista en derechos humanos, Abel Hurtado. Abel, habíamos dejado pendiente para este bloque el tema de si los derechos humanos son de aplicabilidad universal o más bien los derechos humanos son contextuales, se relativizan y necesariamente tienen que estar bajo o entendidos bajo un contexto. ¿Cuál es tu apreciación? El tema del momento, ¿no? En realidad, la universalidad de los derechos humanos tiene un fundamento occidental, ¿no?, de la cultura occidental, mientras la relatividad de los derechos humanos va sustentada de los países que precisamente no son occidentales, y haciendo mención propia, podríamos decir, de los países islámicos, que son 57 países y que tiene una población de la tercera parte de la población mundial en la actualidad. Ojo, el concepto de los derechos humanos, Abel, surge pues de la declaración después de la Revolución Francesa, la Declaración del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Exactamente. Muy francés, muy occidental. Se tiene una Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, promovida por la ONU, ¿no? Que es la actual, ¿no? Como lo indicaba el Juan Pablo, el Papa, ¿no? Indicaba que es la máxima creación de la sabiduría humana, este documento, porque resume todos los derechos que se han venido reconociendo a través de la historia, ¿no? Bien lo has indicado, es el tema, la Revolución Francesa, por ejemplo, es una fuente directa para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y precisamente su nombre lo indica, ¿no?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de ahí se da un entendimiento de la universalidad de los derechos humanos. ¿Qué implica la universalidad? Que los derechos humanos en cualquier parte del mundo deben ser aplicados y entendidos como tal. Pero ojo, Abel, que en ese momento, cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, una mujer salió para hacer la Declaración de la Mujer y fue guillotinada. Era derechos humanos aplicados a hombres. Sí, dice la Declaración de los Derechos del Ciudadano francés en términos masculinos, pero como te digo, estos documentos, estos acontecimientos han sido fuentes de inspiración para una Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues en este documento último ya no se habla del hombre ni de la mujer, sino se habla del ser humano o de la persona, haciendo una inclusión expresa, indiferente al género, ¿no? Y lo que tú indicas es muy cierto, ¿no? Esta mujer revolucionaria de su época, uno de los personajes fundamentales de la revolución femenina en el aspecto de los derechos humanos, lo que hace es estos 17 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y el ciudadano francés, ¿no?
lo convierte en términos femeninos y lo llama la Declaración de los Derechos de la Ciudadana Francesa. Y por ese motivo ella es guillotinada, ¿no? La matan, ¿no? La matan, es Victoria de Gaucher, que era una persona muy metida en la política, ¿no? Podremos decir una persona en la política doméstica, podemos decir. Porque pero eso indica ver justamente el tema de que los derechos humanos siempre han estado vinculados con el poder, pues. En ese momento el poder es el poder de los hombres franceses. Ajá. Luego es el poder que ahora tiene la ONU, porque tiene un gran poder, pero la ONU también está en cuestión, ¿no? La ONU también tiene cosas no muy transparentes. Yo llamo a la ONU como la fuente creadora de los derechos humanos, pero también como la tumba de los mismos, ¿no? Entonces, y retomando el versus que se encuentra entre la universalidad de los derechos humanos y el relativismo cultural, es que, por un lado, la universalidad de los derechos humanos, como ya hemos indicado, implica el cumplimiento unánime, ¿no?, de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Y esto entra en conflicto con aquellas culturas que no están alineadas a la cultura occidental, que dicen, no, en mi cultura no se entiende así el tema de los derechos humanos porque hay un contexto funcional de nuestras costumbres. Para los occidentales, también nosotros tenemos una influencia occidental, ciertas prácticas en ciertas culturas resultan ser aberrantes, ¿no? Y violan flagrantemente los derechos humanos, pero para ellos son prácticas totalmente normales. Como la mutilación genital. La mutilación sexual femenina, ¿no?, la extirpación del clítoris de una niñita, que muchas veces mueren, en su gran mayoría mueren por hemorragias, porque es un ritual, no es una cirugía que se practica. En los países islámicos radicales. En los países islámicos radicales, y mueren. Para nosotros es una práctica aberrante, que viola abiertamente los derechos humanos, pero para ellos es una cuestión totalmente singular y cumple un contexto funcional dentro de su cultura. Entonces ahí está, pues, la libre valoración de las culturas, cómo tú puedes opinar desde tu cultura ciertas prácticas culturales, porque al hacerlo estás demostrando superioridad y estás diciendo que mi cultura es mejor, ¿no?, y la tuya está mal, y debes adecuarte a mi cultura. Entonces ahí surge el tema del imperialismo cultural del occidente, ¿no? Y estas culturas dicen, lo que tú quieres es universalizar los derechos humanos o quieres occidentalizar los derechos humanos, ¿no? Entonces, surge un problema tremendo ahí, ¿no? Eso es también importante porque al final hay cosas que son realmente abominables, como esta mutilación genital en todos los países radicales musulmanes, ¿no?, islámicos. Pero de alguna forma también hay que entender que incluso en estos países musulmanes hay también poder implícito, pues, porque finalmente no es al hombre el que se mutila, es a la mujer. La mujer siempre está en una condición inferior en los países islámicos, cosa que en algún momento, recuerdas que también conversamos, te comenté que en el Islam no se dice eso. En el Corán no hay ninguna referencia que diga que la mujer es inferior al hombre. Eso sucede después en los escritos de Mahoma, el profeta. Entonces, y ahí hay un tema ya cultural y un tema de poder también, pues, ¿no? Sí, exactamente. En realidad, la corriente feminista está en contra del relativismo de los derechos humanos porque generalmente estas culturas son las que disminuyen los derechos de las mujeres, ¿no? Prácticamente en el mundo islam, poniendo como un ejemplo claro, en Marruecos el Código Civil te permite, dentro del Código de Familia, también te permite el matrimonio de un varón con 4 mujeres, ¿no? Es muy normal. El adulterio en el Perú es una causal de divorcio, ¿no? Pero el adulterio en algunos países como Irak, ¿no?, es pena de muerte, ¿no?, y por lapidación y en vía pública. Y ahí sí es para hombre y para mujer, ahí es para ambos. No, solo para la mujer. Pero, ¿no? ¿Qué sucede con el hombre entonces? El hombre, lo que procede es el divorcio, ¿no? No, pero dentro de las 4, 5, 6 u 8 mujeres que tenga, porque suelen ser de 4 a 6 mujeres. Tiene ciertos requisitos que parecen irónicos en realidad, ¿no? He revisado su código y dice que si tienen más de 4 mujeres, una de las responsabilidades del hombre es el sustento económico y moral y la satisfacción marital, ¿no?, respecto a la mujer por igual a las 4 mujeres, una cuestión así. Pero implica una clara superioridad del hombre respecto a la mujer. El usar el velo y que las policías de la moral estén ahí, que descubres la cara y te agarran a golpes para que te vuelvas a poner el velo, y que la legislación de muchos países islámicos diga expresamente que las mujeres no pueden optar por tener, por ejemplo, una posición de funcionario público, por ejemplo, ¿no? Porque eso implicaría
que una mujer, al ser gerente de una empresa, tenga súbditos o subordinados varones. Entonces, hay una limitación increíble de los derechos humanos femeninos, podríamos decirlo, ¿no? En los países en extremo... En los países donde extremos, como se pueda llamar, ¿no? Donde la práctica, incluso podríamos decir pues, que en el mundo islámico, ellos tienen su propia declaración de los derechos humanos, que se llevó a cabo en una forma de competición a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Cairo, ¿no? Pero la gran diferencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promovida por la ONU, es que el punto principal es el ser humano, ¿no? En cambio, en la Declaración del Cairo, para estos países islámicos, la Declaración de los Derechos Humanos en el mundo islámico, el punto principal es la divinidad, ¿no? Y está basado en el Corán. Claro, ¿no? Entonces, en cambio, la primera de las nombradas es indiferente a la religión, a la cuestión de género, etc. Es el ser humano, ¿no? El mundo islámico se basa mucho en la ley divina, la ley dada por el profeta, sí. Que es la Sharia, ¿no? Exacto, sí, sí. Entonces, de alguna manera esto indica que hay diferentes visiones del hombre y de la mujer, pero digamos también hay países musulmanes moderados y países musulmanes radicales. En Egipto una mujer puede ir a la universidad sin ningún problema y puede hacer cosas y ser profesional, lo que no sucede por ejemplo en otros países o no sucedía por ejemplo en Afganistán de los talibanes, sin por esto justificar la terrible y abominable invasión norteamericana y de sus aliados a Afganistán. Pero en Afganistán, en el talibán era así. Era así, o sea, era una cuestión terrible, ¿no? Ahora, la limitación de los derechos de la mujer no solamente pues es en estos países. Yo podría llamarlo una limitación descarada de los derechos de la mujer en estos países, ¿no? Eso siempre ha sido un gran crítico del comportamiento de estos países respecto a los derechos de las mujeres. Pero la limitación de los derechos de las mujeres, hablando en derechos humanos, también se da en Sudamérica, también se da en países europeos, también se da en Norteamérica, ¿no? O sea, siempre hay una preferencia por la educación, por ejemplo, del varón en las comunidades campesinas. Claro, el varón va a la escuela y la mujer se queda lavando la ropa, es la encargada doméstica, la administradora del hogar, y el varón es el responsable moral y económico de la familia, etc. Y se ha demostrado además, Abel, por ejemplo, en estudios respecto al tema del trabajo, en estudios respecto al acceso de las mujeres a posiciones laborales a las cuales también compiten los hombres, que la mujer suele tener un sueldo menor que el hombre en esas posiciones en las que está. Y es el hombre de alguna manera el que domina las posiciones laborales también. Sí, también en realidad pues entender el tema de los derechos humanos, uno dice, ¿pero qué son en realidad los derechos humanos? ¿Tratan de temas tan triviales, tan domésticos o tratan de temas tan fundamentales? En realidad trata de todo los derechos humanos. Entonces depende del punto de vista del cual tú entiendas a los derechos humanos, ¿no? Y por eso es tan importante y por eso es tan complejo y por eso, amigos, es tan crucial para nuestro país, porque nuestro país está atravesando algunos momentos de conflicto social, está atravesando momentos críticos, momentos álgidos en la política, momentos de violencia. Entonces hay que entender también este tema de los derechos humanos para entender un poco el marco en el cual nos estamos moviendo, porque los derechos humanos están vinculados, Abel, necesariamente, y eso lo vamos a conversar en el siguiente bloque, si me permites, están vinculados estrechamente también pues con el poder. Ya lo hemos visto en el tema de Islam, en el tema de género, hombre-mujer, en el tema también de países, en fin. Pero el tema de los derechos humanos y el poder lo vamos a examinar luego de una breve pausa comercial, a la cual vamos a continuación aquí en Paradigmas. Derechos humanos, humanos con derechos, es el tema que nos convoca el día de hoy en Paradigmas, y para ello estamos conversando con el abogado especialista en derechos humanos, Abel Hurtado, quien, bueno, es un abogado joven que ya tenía una trayectoria regular y una trayectoria importante en el tema de derechos humanos ya a nivel internacional. Ha sido becado por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Además es un amigo mío, muy personal, un buen amigo realmente con el que compartimos siempre pláticas muy interesantes. Abel, el poder y los derechos humanos. ¿Cuánto influye el poder
de cualquier tipo, político, social, económico, de género, etcétera, en la implementación, en la ejecución, incluso en la dación o de alguna manera en la legalización de los derechos humanos? El poder ha estado detrás de los derechos humanos y muchas veces los derechos humanos han sido usados como un instrumento enmascarado para expresar el poder político, podríamos decir, en muchos casos, ¿no? Para influir. Ese es un claro ejemplo, el tema de las campañas electorales, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo habla de derechos humanos en las campañas electorales y cuando luego llegan al poder, ¿no? Se olvidan los derechos humanos. Y ese es un tema muy típico en países sudamericanos. El derecho al agua, por ejemplo, ¿no? Que ya es un derecho humano, ¿no? El derecho al agua fue declarado como derecho humano justamente cuando teníamos este problema de la minera Centauro, me parece, en Conococha, ¿no? En esos tiempos se declaró el derecho humano al agua potable y saneamiento básico con una propuesta de Bolivia, ¿no? Que venía ya hace 15 años trabajando en esto y la ONU finalmente declaró el derecho humano al agua potable, ¿no? Y que Bolivia ha avanzado bastante, ¿eh? O sea, independientemente de su nivel económico, Bolivia en derechos humanos ha avanzado. Ha avanzado bastante en temas indígenas, por ejemplo, ¿no? Es una copia fiel de cómo está estructurado, ¿no? Las naciones indígenas en los Estados Unidos, ¿no? Porque ellos se hacen llamar naciones indígenas en Estados Unidos y en Bolivia también son naciones indígenas, ¿no? Incluso han cambiado la forma de cómo se llama Estado plurinacional de Bolivia, una cuestión así. Entonces, en temas indígenas se está liderando. Sin embargo, apartándonos un poquito del tema, poder, podríamos decir, el Perú ha implementado la ley de consulta previa, por ejemplo, en tema indígena, y es la única ley en el mundo que regula su categoría, podríamos decirlo. Y esto, cuando yo me encontraba en Estados Unidos, fue un boom, ¿no? Y tuve que traducir incluso algunos artículos para hacer una pequeña presentación de en qué consistía realmente la ley de consulta previa, ¿no? ¿Para qué sirve? Ahora, pero en nuestro país echa la ley y también echa el olvido. No echa la trampa, pero echa el olvido, ¿no? Se ha aprobado leyes que al final... Se ha aprobado la reglamentación de esta ley y justamente están viendo cómo aplicarlo, ¿no? Pero el tema es su aplicabilidad. La consulta previa todavía, ¿no? Todavía no. Se está implementando en realidad, pero es muy confusa la ley en realidad, ¿no? No define bien quién es un indígena y quién es un campesino y quién es una persona del campo. O sea, hay una mezcolanza total de definiciones y más que aclarar me parece que ha confundido realmente el tema, ¿no? Hubo una propuesta, esta propuesta que lanzó, por ejemplo, el presidente Chávez de Venezuela, de apartarse del Consejo Interamericano de Derechos Humanos y de alguna forma incluso de la OEA y cuestionar, porque ha cuestionado duramente ese tema, porque justamente de alguna manera la OEA, tal como la ve Chávez, por ejemplo, es de alguna manera financiada, como es la ONU, en gran medida por los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos decir que ese componente o esa corte, o etcétera, ¿no? O sea, o en general la Organización de Estados Americanos es realmente para todos los americanos, o es solamente para los americanos del norte, o los derechos humanos es para todos, o en general para quiénes? Bueno, la máxima instancia en derechos humanos es la OEA, ¿no? Con sede en Puerto Rico, pero también tenemos la Comisión de Derechos Humanos que está en Washington, ¿no? Estados Unidos forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero no forma parte de la Corte, que es la instancia, claro, inmediata a la comisión. La comisión recibe los casos, los filtra y luego es la comisión quien representa al demandante, ¿no? Sobre el tema de derechos humanos y hace el seguimiento respectivo. Y eso es algo paradójico, ¿no? Porque forma parte, digamos, de este entramado, pero no firma el protocolo de Kioto, que son para derechos ambientales, tampoco, digamos, define algunos, por ejemplo, no deja que sus oficiales o que sus militares o que su personal civil, cuando interviene en otro país en asistencia, por ejemplo, humanitaria, sea juzgado. El personal norteamericano que ingresa a un país, ingresa y firma una cláusula o un contrato con el gobierno por el cual gozan de inmunidad total, incluso ante un homicidio. O sea, no son plausibles de ser juzgados. Entonces, es una cosa que tiene que ver con el poder internacional ya un poco contradictoria, ¿no? Sí, sí, efectivamente. El tema del comportamiento dentro de la esfera legal, podríamos llamarlo penal, ¿no? Y criminal de muchos
representantes de los Estados Unidos intervenciones humanitarias. Todas sus intervenciones han sido humanitarias en defensa de los derechos humanos, pero hay propósitos oscuros siempre, ¿no? Incluso se han especulado, no demostrado al 100%, que muchas intervenciones han sido generadas por ellos mismos y luego van a atacar como los salvadores, ¿no? O se presentan como los salvadores. Por eso se cree efectivamente en el 2002 entra en vigencia la Corte Penal Internacional, que es la a la cual tampoco está suscrita los Estados Unidos saboteó en un principio la Corte porque la Corte tiene una competencia internacional, pero siempre y cuando sobre aquellos países que forman parte de la Corte Penal Internacional, y lo que hace es juzgar a los mayores criminales y violadores de los derechos humanos, crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio, asesinatos de masas, etcétera, ¿no? Y crímenes de guerra también. Y lo que ha hecho Estados Unidos es retirarse totalmente de la Corte Penal Internacional y lanzar una campaña de sabotaje, porque si bien es cierto, tú no eres un país que forma parte de la Corte Penal Internacional y como tal la Corte Penal Internacional no tiene competencia sobre ese país, pero se puede ayudar del Consejo de Seguridad de la ONU para que la ONU sea quien recomiende a la Corte Penal Internacional que ese individuo que no es nacional de un país miembro de la Corte Penal Internacional sea intervenido, ¿no? Claro, y además cualquiera de estas personas que está buscada, sea ciudadano o no ciudadano norteamericano, que está buscada por el Tribunal Penal, de alguna forma, si aterriza en otro país que sí forma parte de la convención, pues está sujeto a las leyes de ese país, ¿no? Sí, pero al no ser ciudadano, entonces tiene un problema. ¿Qué es lo que hizo los Estados Unidos? Firmar convenios con ciertos países y decir, mira, si un nacional mío se encuentra en tu país y tiene este problema, tú no puedes proceder a la extradición, por ejemplo, porque es mi ciudadano, ¿no? Entonces, si no quieres firmar un convenio conmigo, pues atente a las consecuencias posteriores, ¿no? Para no ir solamente ver respecto al tema de los Estados Unidos, también los temas de Rusia y China también son oscuros, ¿no? Para hacer una cosa un poquito más realmente un poco más geográficamente más amplia. Los chinos también tienen grandes problemas con los derechos humanos, ¿no? Los chinos, primero con los derechos laborales, que son unos derechos de segunda jerarquía, ¿no? Los ciudadanos chinos que laboran en fábricas, por ejemplo, laboran 10, 12, 14 horas en condiciones míseras, en condiciones no solo solamente salariales, sino condiciones laborales horrorosas, para que China sea competitivamente fuerte a nivel internacional, pero internamente, por Dios, hay unas diferencias abismales en China. Y Rusia, también con sus intervenciones en Chechenia, por Dios, avasalla derechos humanos a cada momento. Ahora último, ha encarcelado a los políticos opositores a Putin. Entonces es un tema, pues, de poder en cualquier lado del mundo, acá mismo en Perú, ¿no? Bueno, sí, yo pienso que el tema de poder, como dije en un principio, usa como una pantalla los derechos humanos para conseguir un propósito oscuro al final, ¿no? China en realidad tiene un comportamiento moderado sobre derechos humanos en comparación con otros países como Corea del Norte, ¿no? Claro, pero no es un caso. Lo más polémico fue el tema del hijo único, ¿no? En China, que hay tanta población en China que solamente te permitían tener un hijo, ¿no? Y sin embargo, sí, pero ahí ya entraba también el tema de la discriminación de género, porque si era mujer, se podía abortar, ¿no? Se podía abortar o aniquilarlo, ¿no? Y hasta que nazca un varón, porque a ellos les conviene que sea un varón, porque el varón, y ahí va tu tema, es la fuerza laboral, la mano laboral, ¿no? Y mira un país comunista. Un país comunista que dice ser totalmente igual hombres y mujeres, donde supuestamente la discriminación de hombre y mujer es una discriminación burguesa. Ha llegado aquí, ¿no? En el mismo Perú había ese tema, ¿no? El tema que se implementó con el gobierno de Fujimori, el cual de las esterilizaciones. Esterilizaciones forzadas, ¿no? Yo he conversado con personas, médicos, amigos, ¿no? Que incluso tenían premios por esterilizar a mujeres sin su consentimiento y con engaños, ¿no? Y si no llegabas al número que te daban, 5 al mes, tu cargo estaba a disposición. Entonces, eso yo no pienso que sea pues una cuestión de querer armonizar, educar, ordenar nuestro país en tema de crecimiento poblacional, sino es una grave violación de los derechos humanos prácticamente, ¿no? O sea, con engaños tú vayas a un centro y luego te des cuenta que no puedes tener hijos, ¿no? Grave, por el hecho que seas pobre
y analfabeto, Claro. ¿no? Porque si tú te vas a aplicar esta política en una ciudad muy avanzada, podemos decir, económicamente, ciudad, ¿no? Claro. por ejemplo, sin Acá muy mismo en Huaraz, lejos, ¿no? en el mismo Huaraz o Lima, no funcionaría, tendrías una denuncia inmediata. Claro, Pero el hecho de ser pobre, analfabeto y no tener recursos también te hace muy amiga de la violación de los derechos humanos, ¿no? Es un requisito prácticamente, ¿no? Claro. Es una condición de la cual se aprovecha el poder y justamente, a ver, esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la educación también, ¿no? Los gobiernos dictatoriales, tiránicos, suelen ser los gobiernos que buscan más bien que su gente no sea educada y que su gente no sea informada, o si es educada, solamente educarlo en un solo nivel o con una sola visión de mundo, con una sola teoría, ¿no? Que tiene también que ver con O hacer una pantalla de atacar la consecuencia y no la causa del analfabetismo, ¿no? Exacto, Lo que hace exacto, nuestro país. exacto, ¿Qué es lo que hace nuestro país? Exacto. Tiene programas de alfabetización a personas que tienen 70, 80 años, ¿no? Con programas diversos. Sin embargo, no ataca a la causa del analfabetismo, que son los niños. Y los niños siguen siendo analfabetos porque hay un descuido en el sector de educación, ¿no? Sí, a ver, y vamos a entrar justamente a ese tema también un poco más de nuestro país, cómo están los derechos humanos. Si nos permites, luego una breve pausa comercial, a la cual vamos a continuación. Amigos, estamos en Paradigmas, acá conversando sobre derechos humanos, humanos con derecho. El tema del día de hoy con el abogado especialista en derechos humanos, Abel Hurtado. Abel, los derechos humanos en el Perú, vamos a conversar de este interesante y ahorita polémico y muy polémico tema que es tan actual, y bueno, actual y también siempre presente, ¿no? Porque es un tema que es conflictivo y complejo en países como los nuestros, ¿no? Signados por la pobreza, por el subdesarrollo, por el hambre, por la politiquería barata también a veces, por los intereses personales que se superponen, en fin, es un tema complejísimo. ¿Cómo ven los derechos humanos en el Perú? Yo pienso que para definir esta situación en particular, no solo en Perú, en toda Sudamérica, pienso que vamos a ese nivel, ¿no? A ese sesgo, podríamos decir, diferenciándonos claramente de muchos países europeos que han superado este problema de derechos humanos que tiene nuestro país específicamente, ¿no? La aplicabilidad de los derechos humanos en nuestro país. Nuestro país, al igual que un país europeo, forma parte de los mismos convenios, tiene los mismos compromisos con la ONU, ha ratificado casi los mismos documentos. El Perú es uno de los países número 1 en ratificar cualquier documento de carácter internacional, ¿no? Es nuestra característica, ¿no? Es nuestra característica, exacto. El Perú, el Perú está en todos, ¿no? En todos los procesos de ratificación, de reconocimiento de instrumentos internacionales de los derechos humanos. Sin embargo, su aplicabilidad, al cual hacía mención en un principio, es un problema grave en nuestro país, ¿no? Ahora, la justificación es que el Perú, mal llamado país, como se podría, o se ha arreglado esta denominación, no son países tercermundistas, ¿no? Ese es un término despectivo, pienso. Despectivo, totalmente. Ahora se les llama de una forma más eufemística, podríamos decir, en vías de desarrollo, ¿no? O países en desarrollo. Tiene un grave problema, podríamos decir, en el tema de la implementación de derechos humanos, en el extremo de que estos derechos humanos demandan recursos económicos a gran escala. La implementación de los derechos civiles y políticos, para muchos los únicos derechos humanos en realidad. El que no conoce piensa que esos son los únicos derechos. Exacto, ¿no? Esto tiene una implementación mucha más real, podríamos decir, por ejemplo, la libertad de expresión. Yo no necesito de dinero o que el Estado invierta en mí para yo poder hablar y decir lo que yo pienso, la libertad de opinión, la libertad de prensa. Simplemente que el Estado deje de intervenir en lo que yo quiero hacer realmente, me deje esa libertad. Pero es muy diferente querer implementar el derecho a la educación. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Construir escuelas, capacitar docentes,
alimentación, porque muchos piensan que teniendo las mejores escuelas ya estamos ejerciendo el derecho humano a la educación. Sin embargo, hay en un salón de 20 alumnos en comunidades alejadas, 19 con desnutrición crónica. Entonces, ¿de qué te sirve tener la mejor escuela si uno, el docente, no está bien capacitado, otro, no hay una buena alimentación, los medios de transporte a donde llegar a la escuela son escasos, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo entender ese tema, ¿no? Los derechos laborales, los derechos al trabajo, las 8 horas de trabajo, los derechos, por ejemplo, mira, yo te cuento un caso personal mío, soy docente universitario. Los docentes universitarios contratados, tú también eres docente universitario, sí, no ganamos lo que ganan los docentes nombrados. Y además, en las boletas de pago de los docentes contratados, no aparece un sueldo básico. Aparecen una serie de minucias, una serie de acápites, decreto legislativo tal, decreto único tal, que suman lo que ganamos. Por Dios, en las universidades públicas es así. Sí. No tenemos ni siquiera una base con la cual podríamos jubilarnos, por ejemplo, como docentes contratados. Teníamos que entrar al sistema diferente. Y sin embargo, damos las mismas clases y a veces, por ser contratados, con mucha más exigencia que los docentes nombrados. Mire esos derechos laborales de nosotros, los docentes universitarios, que tenemos de alguna forma, entre comillas, la misión de formar a los futuros profesionales y líderes del país, ¿no? Es un típico problema peruano y sudamericano, y precisamente, peruano podría decir, precisamente por eso somos un país en vías de desarrollo, uno, y que en Sudamérica, dentro del ranking del nivel educativo, no solamente le ganamos a Bolivia, y todos están por encima de nosotros. El nivel de lectura solo Haití. Sí, claro, efectivamente. Entonces, un problema es que los docentes, ya sea a nivel primario o secundario, ganan un sueldo que es realmente irrelevante para que te deja sobrevivir prácticamente, y si tú quieres seguir haciendo estudios de posgrado, no te alcanzaría en realidad, ¿no? Es muy diferente que tú vayas a Europa o Estados Unidos, donde un docente a nivel primario un docente contratado gana $5,000 o $6,000, más los viáticos de viajes, etcétera, y un docente universitario, un profesor, como lo llaman ellos, o catedrático, claro, están a los $12,000 mensuales, con todos los beneficios de ley, y más viajes y becas para todo. Uno puede ser feliz siendo docente universitario en Estados Unidos, en Europa. O sea, es un éxito profesional. Te digo eso porque yo el 2008, 2009, cuando estudiaba mi posgrado en Estados Unidos, fui asistente de cátedra, y estos señores de un momento a otro me llamaban: Abel, mañana estoy viajando a Londres a dar una conferencia y la universidad me paga todo eso a mí. Hazte cargo, por favor, de los alumnos. Pero aquí, para que tú puedas publicar un libro, para que puedas financiar algo, tienes que pasarte 2, 3 años, ¿no? Y no hay inversión en el sector de investigación, por ejemplo. Con contratos cortados, con una serie de condiciones laborales increíbles. Bueno, no solamente los docentes universitarios, los docentes en general, el sistema que quiso implementar el Estado CAS, por ejemplo, que al final resulta ser lo mismo que honorarios, que recibo por honorarios. O sea, no hay ninguna diferencia más que en el nombre. O sea, nos hemos acostumbrado a decir las cosas, o sea, cambiar de nombre a las cosas, pero no cambiar la esencia de las cosas, por Dios. Se ataca la forma, no el fondo del problema, ¿no? Lo que tú mencionabas con los derechos, ¿no? Justamente, sí. Entonces es una cuestión seria en el país el tema laboral. No solamente el tema laboral, en el Perú yo pienso que salud, ¿no? Está también alimentación, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, el Estado de programas juntos, estos programas es calmar o saciar un apetito inmediato, una necesidad inmediata, pero no ven la sostenibilidad de estas personas. Lo que hacen es acostumbrar a la persona. Tú por ser pobre te vamos a dar 100 soles y no hagas nada, a cambio de nada. Y ¿no? Los derechos al agua versus los derechos a la libre empresa, el tema minero. ¿Dónde estamos en el tema minero? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué piensas? El tema minero ahorita es un tema de conflictos sociales pues vigente totalmente. Yo soy muy crítico de estos temas porque es un dolor de cabeza para el país. Yo estoy de acuerdo con la inversión privada que genera el desarrollo prácticamente en nuestro país, pero desde un punto de vista de sostenibilidad, de responsabilidad social y ambiental. Lo que pasa en nuestro país no es tanto la contaminación ambiental de las empresas, sino es la conciencia de la crisis ambiental del pueblo peruano, ¿no? Que, por ejemplo, si a mí me hablas de derecho ambiental, de no contaminación, que las empresas no deben contaminar, yo debo dar el ejemplo
primeramente por tener limpia mi casa, por tener limpia mis calles, por no botar la basura a la calle, por ver una pared pintada y luego poner ahí con spray el día siguiente o pegar mis afiches. Claro, y mucho contaminan por las municipalidades, contaminan el gobierno. Eso Huaraz, es una verdad. Huaraz, por ejemplo, Claro. es una ciudad tan grande y tan rica que ni siquiera tiene tratamientos de agua, de sus aguas residuales, van todos directos al río Sante. Entonces, ¿qué moral tenemos nosotros para decir, oye, señor, no me contamines mis cerritos, no me mates una trucha? Tú tienes que dar el ejemplo acá como ciudadano, responsabilidad. Y ahora cuando hay algo que gritar, cuando hay que reclamar, todo el mundo sale y ni siquiera mucha gente sabe por qué está gritando, simplemente sigue la masa. Y ahí se convierte el tema político con el tema ambiental, se mezcla, ¿no? El típico caso Conga ahorita, ¿no? Es un tema político en realidad. Entonces, ¿Sabes saber cuál es la perspectiva que yo tengo? Yo alguna vez también pensaba sobre esto, reflexionaba sobre este tema de las mineras. Y lo importante que debería ser que las mineras generen primero un clima de opinión favorable a ellos. Y mira, los climas de opinión no se generan solo con la comunicación en mensajes, los climas de opinión se generan con la realidad. Digamos, por ejemplo, ¿das trabajo a personas locales? ¿Cuánto trabajo das de eso? No, la excusa, no hay profesionales preparados, prepáralos pues. Tienes un horizonte de vida de 80 años, 70 años, 30 años, no puedes prepararte un grupo de profesionales, no puedes dar becas, no puedes dar incentivos. ¿Por qué no te haces tú un buen vecino como empresa minera? Sé un buen vecino de tu gente, ganas sí. un montón de dinero, entonces ¿no puedes aportar un poquito a la gente? Esa es la responsabilidad social, ¿no? y la participación ciudadana, que en realidad está regulado por legislación vigente, ¿no? Pero el tema aquí es, hay dos derechos fundamentales, ¿no? Derechos humanos. El derecho humano de vivir en un ambiente sano y equilibrado versus el derecho humano al desarrollo, ¿no? Por un lado está pues el derecho humano a vivir en un ambiente sano y equilibrado, que es la defensa del medio ambiente, que tú como ser humano tienes derecho de vivir en un lugar donde no te perjudiquen tu salud, tu crecimiento, tu desarrollo, etc. Por otro lado, tienes necesidades y nosotros somos sociedades consumistas y estas necesidades son satisfechas a través del derecho humano al desarrollo, industria, tecnología, Claro, etc. claro, ¿Cómo estos dos derechos se pueden reconciliar? En nuestro país, de acuerdo a la experiencia, casi nunca se han reconciliado. Cada vez que se encuentran estos dos derechos, colisionan. La idea es que armonicen, buscar un punto de equilibrio entre estos dos derechos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también a ver con el tema de los enfoques de desarrollo, ¿no? ¿Qué entendemos por desarrollo? Pero de eso y ya de las conclusiones finales, Abel, estaremos conversando luego de una breve pausa comercial a la cual vamos a continuación. Amigos, estamos de nuevo aquí en Paradigmas hablando del tema de derechos humanos, humanos con derecho, con el abogado especialista en derechos humanos, Abel Hurtado. Abel, ¿qué hacer ahora? ¿Qué hacer? ¿Cómo conciliar los derechos humanos de todos? ¿Cómo hacer que el tema de derechos humanos sea un tema un poco más universal, por lo menos en nuestro país? Mucho más general, más global. ¿Cómo implementamos derechos humanos? ¿Quién debe dar la iniciativa? ¿Quién debe dar el ejemplo de alguna manera? Yo pienso que aquí hay un trabajo sincronizado, como te indicaba, en el cual debe participar no solo el Estado, ¿no?, sino también la sociedad y como tercer agente, podríamos decir, las empresas privadas, ¿no? Porque eso depende bastante de la aplicabilidad de los derechos humanos. El Estado implementa políticas públicas y sociales para el cumplimiento y la aplicabilidad de los derechos humanos, que a la larga significa la eficacia de los derechos humanos. Por otra parte, las empresas privadas aportan con recursos, ¿no?, y que generan de alguna forma una inyección económica al desarrollo de un país. Que es muy importante. Sí, la empresa privada es importante. Sí, y por otra parte está la educación de la sociedad en temas de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en Huaraz, de los 1000 abogados que tenemos, ¿cuántos se han especializado en temas de derechos humanos? Las universidades públicas y privadas
qué tanta importancia le dan a los temas de los derechos humanos para educar, ¿no? Y enseñar a la gente qué derechos son tus derechos humanos, ¿no? Y en general, Abel, en Huaraz, en Cajamarca, en otros lugares del país, el tema de derechos humanos es, digamos, no es un tema, ¿no? Los abogados se especializan en derecho civil, derecho comercial, derecho empresarial, pero... No es un tema que te da un fin lucrativo, podríamos decir, no es un tema más social, es un tema más de querer aportar algo a tu sociedad educando, ¿no? Yo no he visto un abogado en derechos humanos que se ha hecho rico lanzando el nombre, el discurso de los derechos humanos, ¿no? ¿Y el Estado, Abel? El Estado que suele, claro, el Estado central da políticas públicas. Las políticas públicas se replican a un nivel más regional y local. Pero, lamentablemente, digamos, ya al nivel local, a nivel más de ciudad, a nivel más de provincia, etcétera, el Estado suele ser a veces miope, a veces ocioso, a veces no quiere ver las cosas más que las cosas inmediatas. ¿Cómo hacer con ese Estado? Yo pienso que en el tema de derechos humanos debe existir una política de Estado respecto a los derechos humanos y no una política de gobierno sobre derechos humanos, que son cuestiones muy distintas. Claro, son diferentes. Totalmente distintas. Entonces, indiferente a quién esté en la cabeza como presidente, el sesgo, cómo se ha encaminado el cumplimiento y la importancia que se le da a los derechos humanos no se ve afectado por el gobierno de turno, quien ocupa la presidencia. Entonces ahí se puede ver la efectividad de los derechos humanos a largo plazo, porque es una cuestión que no es de 5 años, es un proyecto a largo plazo, la implementación, la eficacia, porque tiene que sentar las bases y estas bases deben tener una consecuencia, ¿no? Pero además están, como te había mencionado, las empresas y la población. Una población informada, concientizada y que de alguna manera presione también para que se cumplan sus derechos, ¿verdad? Informada, con conocimiento. Sí, la educación en el tema de derechos humanos es importante y la sociedad civil debe tener pues una participación activa en la defensa de los derechos humanos como un derecho y también como un deber, ¿no? O sea, hay una cuestión de ejercer el derecho, pero también tienes el deber de saber ejercerlo bien. Claro, ¿no? la Entonces, responsabilidad. La responsabilidad. Y eso indica, pues, yo no he visto, por ejemplo, en países muy industrializados, como por ejemplo europeos, no he visto problemas de protestas por actividades mineras, un choque de empresas mineras y la sociedad, por ejemplo, ¿no? Porque hay un entendimiento de cómo debe funcionar, entiende bien el Estado, entiende bien las empresas privadas y entiende bien la sociedad de cómo debe funcionar esto. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Exacto, cuáles son sus responsabilidades y cuáles son tus derechos, hasta dónde puedes llegar. No significa que en el momento en que algo colapse, algo colisione, tú tienes toda la oportunidad para destrozar, por ejemplo, propiedades privadas en toda la avenida, tirar piedras. Eso no es ejercicio de tus derechos, ¿no? Es un ejercicio abusivo de tus derechos, claro, excesivo, diría. Y ese es un tema, Abel, que de alguna manera nos da pie para hablar mucho más, pero el tiempo en televisión siempre es cortísimo, y deja un sabor así todavía de algo inconcluso, inacabado, pero esas son las características de la televisión. Quiero agradecerte enormemente, Abel, como amigo personal, además como gran profesional, que eres joven profesional, el haber estado con nosotros en Paradigmas. No sé si tienes alguna reflexión final ya para despedir el programa del día de hoy. No, simplemente agradecerte por la invitación al programa y espero que más adelante hagamos un debate también de un tema específico tal vez. Agradecer también quiero aprovechar que el viernes 13, ¿no? El 13 de julio estamos lanzando efectivamente la primera conferencia, el primer ciclo de conferencias sobre derechos humanos en Ancash, que vienen ponentes de la Católica, etcétera, y yo también voy a participar en tema de la universalidad de los derechos humanos y el relativismo cultural, ¿no? Es un tema que estamos organizando aquí y invito a la audiencia que pueda asistir, no solamente para abogados, es para el público en general, porque lo que se trata es de crear una conciencia sobre derechos humanos, ¿no? Y finalmente agradecer a este grupo de profesionales jóvenes que hemos creado una organización que se llama Profesionales Sin Fronteras. Soy el presidente de esta organización y con ellos estamos trabajando este tipo de programas, de eventos y concienciando a la sociedad en temas educativos y muchos en realidad, y tengo un increíble grupo de trabajo y bueno, pues seguir adelante con estos objetivos, ¿no? Gracias nuevamente, Abel, y nosotros como siempre pues agradecer a ustedes por su amable teleaudiencia, agradecer al siempre eficiente equipo de producción de Cable Andino y por supuesto también recordarles el correo electrónico del programa paradigmastv@gmail.com, paradigmastv@gmail.com. Agradecer siempre a la teleaudiencia ya el Callejón de Huaylas y por supuesto también de nuestra hermosa y querida ciudad de Cajamarca, a la cual también estamos llegando ahora con Paradigmas. Amigos, con nosotros será pues hasta nuestro siguiente programa. Gracias y estamos como siempre en contacto. Gracias.